¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Y el día de hoy vamos a platicar de las casonas, realmente de estas casas señoriales. Algunas ya desaparecieron, tal vez, si no por negligencia, sí por desconocimiento. Y porque la autoridad entonces, bueno, pues no tenía el cuidado que ahora se le tiene, los catálogos que ahora se hacen de las casas y de ciertos lineamientos que ahora se cumplen cuando nombran a Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad. Déjeme saludar a mi compañero. Esta tarde me acompaña don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto estar siempre acá, Bienvenido. hablando de nuestra ciudad. Y en este caso, hablando de las casas de Puebla. Bueno, le intitulamos este programa de las casonas de Puebla porque realmente son esas, son casonas, que significa una casa ya impresionante por tamaño y también por el lujo que pudiera tener. Y vaya que nuestra ciudad de Puebla tiene todo para que estas casas se denominen como tal, ¿no? Casonas, residencias de antiguos poblanos, acomodados de diferentes épocas, porque hay fotos desde la colonia y vamos a ver fotos también de la época porfirista. Así es. También me acompaña mi buen amigo Nacho Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Toda una vida te estaría mirando, te estaría fijando, recuerdos de Puebla. No, como recuerdos de Puebla es en la radio. ¿Es en la radio? Sí, pues aquí entonces aquí Puebla que en mis sea recuerdos. Puebla en mis recuerdos. Eso. ¿Cómo está, don Muy bien, don Ignacio. ¿Usted cómo está? Enrique Castro? Muy bien. Oye, ¿a ti qué te parece? ¿No crees que muchas personas cuando hablan de casonas o leen, ¿no?, en alguna nota periodística, en algún reportaje, se confunde esta idea de lo que es Sí. una casona? Todavía hace unos 20 años, las casonas eran consideradas unas casas viejas, descuidadas, pues con alguna huella del tiempo. Pero ahora la casona es considerada algo así como mansión. Es menos que residencia o mucho menos que palacio. Pero por considerárseles monumentos que detalladamente han sido cuidados, ahora se les llama casonas a las que están bonitas. A las que están descuidadas les dicen casonas todavía, pero despectivamente. Sí, sí, con otro sentido, ¿verdad? Sí, Esta sí. palabra. Oye, Ya palacios, porque también hay la palabra palacio, que o se define palacete, esas sí. casas de la Ciudad de México, por eso le dicen la Ciudad de los Palacios. La ciudad de Por los su palacios. dimensión, posiblemente sí justifique ese término. Mansiones es lo que encontramos, ¿no?, como Sí. más adecuado a las casas de Puebla. o residencias. Residencias, claro. Cuando hablan, por ejemplo, de la casa de Velasco, que ya veremos en un ratito más, Por- le llaman o la nombran como una gran residencia, esta casa de la 8. Oiga, antes de empezar propiamente el programa, tenemos que reconocer, ¿no? Vaya aquí nuestro reconocimiento a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque han hecho un rescate de varias casas de nuestro centro histórico, sobre todo las que están cercanas al Carolino. Y ahorita que dices conservadores, también los ha habido destructores, porque precisamente esta casa que ya no existe, la van a ver y la van a apreciar inmediatamente el lujo que tenía. Mira, Y ahí al está. mismo tiempo van a pensar cómo es que ya no existe por esta belleza que tiene. Pues es nada menos, la ubicamos, es la calle de la Santísima, junto a la iglesia de ese nombre, y es la casa La que se iglesia. denominaba como la Casa de la Hidalga, porque sus habitantes pues eran de ese apellido, ¿no? Y Tenían ese apellido, de bastante reconocimiento, porque estaba Lorenzo de la Hidalga, que era un gran pintor, arquitecto, perdón. Arquitecto, Y, antes que todo. sí, arquitecto, que por desgracia sus obras desaparecieron y precisamente una de estas, esa casa pues también desapareció. Pareciera como una maldición Sí. de este arquitecto, que sus obras han Actualmente desaparecido. queda una gran rama de esa familia, a quien también mandamos saludos, a la familia de la Hidalga. Claro. No sabemos si Don Pedro. continuó sí, claro. No sabemos si continuó la propiedad en manos de ellos,
Pero sí sabemos que la estirpe de la familia de la Hidalga se origina en la arquitectura, principalmente de la Ciudad de México. Sí, sí. Después vienen a la ciudad de Puebla y contribuyen en gran, pues, con mucha grandeza en el patrimonio histórico y edificado Sí. de Puebla. El que construyó esta casa, imagínense, fue el constructor del Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México, Lorenzo de la Hidalga, Como ejemplo. que lo tiraron también porque pues, era para abrir de esas avenidas que llegan hacia la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Ujú. Para ampliarlas y para profundizarlas tuvieron que tirar ese teatro. Y bueno, esta casa era, sin lugar a dudas, la más lujosa y la más hermosa, porque esta ya existía antes de los bancos que se hicieron en esta avenida Reforma, de Bancomer y Santander. No existían y por lo tanto pues ocupaba un lugar preponderante en cuanto a lujo de la fachada. Para que los amigos y Mira amigas qué del bonito. auditorio ubiquen, esta casa está en Reforma 134. En la foto que estamos mostrando no se encuentran los toldos de los balcones, pero No. actualmente los tiene en colores azul y amarillo. Son bellísimos, le dan un toque especial. Aquí tenemos la de juntos y tiene ya los toldos, pero Sí. o posiblemente Que algunos sea parte cambiaron de- esos toldos de lona, ¿no? Ujú, De tela, sí, de tela. por lámina. Ajá, sí, pero ¿Verdad? son toldos, tienen que ser toldos especiales. Actualmente está reglamentado en el centro histórico que debe ser una lona específica para ¿Te poner. refieres a los En tapazoles? algunos casos, cuando no son instituciones como universidades o bancos, no se permite poner logotipos ni tampoco dibujarlos. Sí. Sí se permiten ciertas alegorías y hay unos colores que están reglamentados también para ponerlos. Fíjate. Fabulosamente esta lona de importación le puede durar hasta 12 o 14 años sin que se deteriore y sin que cambie de color. Fíjense, otro detalle que es muy importante recalcar aquí en esta fotografía, que aparece la casa que también tiraron para hacer La la de ampliación junto. del Banco de Puebla. Ándale, Ay, mira, Aquí ahí se ve. aparece. Esta sí tiene tapasol sí. y es en donde, bueno, donde no es esta casa también, porque esta también tuvo unas reformas, es donde falleció el general Ignacio Zaragoza. Claro. Y es la que en Reforma una foto 132. donde aparece completa, vamos a hablar de cómo le cayó un aerolito y acabó incendiada totalmente en el siglo XIX. Oye, tal vez se confunden porque esta parte del templo pareciera que está pintado de blanco y entonces te da idea de que es el templo de San Jerónimo, Sí, ¿verdad? pero no. Pareciera, pero no, es la Santísima. Santísima. Aquí está su pequeño atrio. Mira, aquí se logra ver. Pero no es engañosa la foto, realmente es porque la iglesia todavía no estaba recubierta de piedra laja. Eso se Por lo eso se pusieron ve- en el 400 aniversario mira. de la Fundación de Puebla, se lo pusieron y Eso también le agregaron este mural de Talavera. Esa no me la sabía, don Oye, como un Gustavo. dato curioso, en la esquina de la iglesia de la Santísima se encuentra un azulejo que tiene una alegoría precisamente ¿De la de la fundación? traza y montea de la ciudad de Puebla. Sí, sí. Eso fue en 1932, cuando el presidente interino municipal estuvo Rivero Carballo, ¿sí? Que escribe Claro. también varias obras en donde describe cosas de la fundación. Don Pero José. ese azulejo, ese tapete de azulejo, tiene ahí a don Juan de Herrera y la traza y montea con Fray Toribio de Benavente y también sí, ahí sí. uno que otro Tiene a Hernando Delgueta obrero. y a Motolinia. Perdón, sí, Hernando Delgueta y Motolinia, cierto. Oye, bueno, y para que las personas se ubiquen hoy en día, esta sería la entrada al estacionamiento. Sí. O sea, tiraron esta casa, hicieron un estacionamiento que tiene pues unos pasillitos con una especie de estanquillos Sí, o sí, sí. pequeños comercios donde hay una perfumería, ¿no? Hay una Y perfumería. rapidísimamente, porque también en la crónica del profesor Cordero y Torres menciona que llega la revolución y le dedica un capítulo de cómo llegaron los revolucionarios, los constitucionalistas, a escogerse casas de los Fíjate. ricos. Y una de ellas, esta casa se le quedó, la escogió
el Francisco Cos, que le decían los poblanos, por inmediatamente la fama que empezó a creer de malo, el Pancho Patadas. Él le tocó esta casa, él escogió y pues metió a su familia, metió a sus hijos y se cuenta esta anécdota de que su hijo metió un pony y andaba por toda la casa sobre los tapetes de Bruselas. Cabalgando. Y luego encontraron los vinos de la casa, de la hidalga, y que cuando los probaron pues les supieron feos porque no estaban acostumbrados a vinos caros, no era buena y a guardia, coñacs y cosas de estas, y que los tiran en la calle. Me imagino, Francisco Cos ordenó que se rompieran las botellas. Al momento de probarlo, guacala, ¿no? Tiren eso. Qué interesante. Después eso se vuelve un estacionamiento y en la perfumería que mencionas estaba un estanquillo también de tabaco que era Estuvo. ¿De quién era tú? Me han dicho que era de las hermanas de Nino Canún. De Nino Canún, exacto. Pero Pues era de sus papás ¿Qué casa tan...? y lo dejaron a las hermanas. Pero ellas empezaron en el portal. Primero del lado de Vitorios. Sí. Cuando deciden quitar a los comerciantes de esa parte del portal, se va la mamá de Nino Canún A un media calle de ahí. a la parte donde está el Royalty, Sí. por ahí. Y le dan un pedacito donde ella pueda Sí. tener ahí su. Fíjate que Nino su Canún negocio. tiene, bueno, hay muchas personas que aquí lo conocieron jovencito y Sí, claro. despachando los cigarros. Amigo del Huevo Andrade, Y después de eso, pues se hizo periodista, ¿no? cuate de Avelino Migueles. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Oye, Bueno, Qué malas vamos a la compañías segunda. tenía, ¿verdad? ¿quién Avelino? No. Oye, vamos a presentar esta imagen que es ahora muy conocida porque ahí hay una institución educativa que gracias al esfuerzo de estas autoridades educativas también se hizo pues un rescate de esta casa maravillosa que está en el cruce de la 9 Sur y Avenida Reforma. Sí. Ahí es donde se encuentra. Algunas veces se consideró una de las 2 mejores casas de Puebla. Es muy bonita, la Sí. verdad. Es- Bueno, en la esquina de es tu una casa, filigrana. Nacho. Así es. Oye. En la Reforma y la 9. Que hasta donde tengo entendido, la última habitante que tuvo esa casa y ella la vendió es Lulu Vergara. La señorita Lulu Vergara, Lourdes Vergara, pues se llama. Sí, bueno, eso de los habitantes más recientes. La última, antes de ajá. que fuera Porque escuela. antes fue la familia. que- No, yo sí, la verdad desconozco ahí. Imagínense los cambios De propietario. de propietario que ha habido en las casas. Sería imposible hablar de cada uno de los propietarios. Sí, no, fueron varios. De los que conocemos, por ejemplo, en esta calle, como dice don Enrique Gómez Haro en su libro Hablan las calles, que la casa que estaba junto a la casa del presidio, que así se llama, la más alta de esta calle. Ah, que pues es la está casa más o de menos al Pepe fondo. Cue. Sí, Cue de los Mier. Cue. Ahí vivió de don Enrique Teodoro Hirschman, que es el que tenía, que ya hemos hablado de él, que tenía su ferretería en la calle de Guevara, o sea, la 2 Oriente y la 5 de Mayo, Claro. y que incluso sale con su sombrero ahí en esa foto, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? Era. Ahí vivió él con su esposa y tuvieron 2 hijas, una de ellas, Carmen, se casó con Miguel Hirschman y fue el mecenas de nuestro querido Hugo doctor Light. Hugo Light. Claro. Oye, y Don otra Miguel cosa, Marín. es una de las casas, y esta la pueden ver en Reforma, Mira, que sería 900, es esta de 700, 3 pisos algo así. junto Bueno, es una, al Palacio de Te Gobierno. iba a decir que es la única que tiene entrepiso o 3 pisos. 3 pisos. Sí, son Se 3 le pisos. añadió uno. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que en la época de los Cue. Y dirán, ¿por qué Habría casa un del permiso presidio? especial, me Porque no precisamente en esa casa, sino en una casa colonial que estaba pegada, que era parte del colegio de San Ignacio, Ujú. pues fue utilizada en el periodo de la independencia como presidio, como cárcel. Fue una de las primeras cárceles después de la cárcel Sí, municipal. porque enfrente se encontraba el fuerte de San Ildefonso. Entonces Claro. era el segundo y último filtro de entrada a la ciudad en caso de una invasión y por ello... el penúltimo. Sí, el último. Porque Pero- antes pero, estaría el Nacho, fuerte de San San Javier. Javier y, Bueno, al y revés. otras Pero garitas no también fue fuerte, antes del ¿eh? Cerro de San Juan. No fue fuerte San Ildefonso, fue San Oye, Javier. ¿sabes qué falta en esta foto? Antes de ir al corte, el comercio de Doña Coti. El comercio de Doña Coti, donde ¿Qué vendían tal? unas lechitas exquisitas, pasteurizadas, vendían unos
unos merenguitos que seguramente ella confeccionaba con las mejores recetas poblanas. Ahorita me cuentas. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. El Gran Teatro Nacional y el Mercado del Volador fueron los proyectos más ambiciosos de Lorenzo de la Hidalga, importante arquitecto del siglo XVII. Tristemente, sus obras en México fueron derrumbadas durante el Porfiriato. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Lo invito para que a través de la página en Facebook, que es una página, nos busque Puebla en mis recuerdos. Ahí nos saludamos. Y si tiene algún comentario que hacer, muchas gracias a todas las personas que cada 8 días tienen algún comentario por hacer. Miran los programas, se estrenan los viernes. Ahí en la página aparece el nuevo programa, pues, de la semana. Y a todas las personas que han hecho favor de comunicarse con nosotros a través de esta vía, les agradecemos. Casi imposible decir todos los nombres porque nos da muchísimo gusto que muchas personas ya están afiliadas, ¿no?, por llamarlo de esta manera, a esta página de Facebook. Pero estamos platicando de las casonas poblanas, casas que por sus características, bueno, pues se señalan, tienen historia. Ya vimos, la última que vimos en el bloque anterior fue esta que está frente al Templo de San Marcos, en el cruce de la 9 Sur y la Avenida Reforma. Pero ahora vamos a la Casa de Velasco, ahí en la 8 Oriente. 8 Oriente 213, que para que usted ubique, en la crónica que se hace el 18 de noviembre de 1910, pues se dice que el señor de Velasco era vecino, ¿no?, por la parte de atrás de los Cerdán. Sí. Entonces llegan a ocupar cuando van a sitiar la casa de los Cerdán, la rodean, bueno, pues se utilizan las azoteas. Sí, y van y le piden permiso a don Francisco. Y don Francisco, como había sido presidente municipal, dio permiso, ¿verdad? Pues oiga, claro. Oye, la Casa de Velasco, esta casa que estamos viendo, que está, decíamos, en la 8 Oriente 213, antes estaba en la calle, o se le llamaba la antigua calle de Mesones, en el número 11. Y la familia de Velasco son santanderinos de un lugar que se llama Santayana. Bueno, pues de ahí llega don Dionisio José de Velasco y Gutiérrez del Valle, que se queda en Veracruz, es un gran comerciante, es un próspero comerciante. Y de Veracruz se viene su hijo, ¿verdad?, a vivir a Puebla, y es el que se establece en esta casa. Así es, con su esposa. ¿No? Con su esposa Guadalupe Almendaro. Ándale. Bueno, Guadalupe Almendaro fue precisamente la que es invitada para ser primera dama de honor de la visita que hizo el 4 de junio de 1863 a Puebla para celebrar el cumpleaños de la emperatriz Carlota. De Carlotita. Y fue su dama de honor, precisamente la señora de esta casa, ¿no? Claro. Y bueno, ellos fueron los primeros habitantes en llegar a esta casa y la reforman, porque tiene varias reformas. Ellos le hacen algunos arreglos a la fachada, porque la fachada, como ven, tiene combinación de talavera y ladrillo, y tiene elementos también del siglo XIX. Y pues es una de las mansiones, de las casonas más bonitas también que existen en Puebla y con mayor tradición. Oye, ¿casona o mansión? Pues fíjate, mansión. En este libro, se lo voy a mostrar, es un catálogo donde se va platicando la historia, pues, de los edificios civiles y religiosos de nuestra ciudad, esta guía que editó en algún momento el gobierno del estado, y la verdad es que es muy completa. Mire, intentaré abrir para que pueda usted apreciar, pero ahí te dice, no sé, dice Casa Amarilla, me parece, y entonces te dice la ubicación,
te hace una pequeña reseña de la historia de la casa o de qué elementos componen su arquitectura, tal vez la fachada, habla de algún detalle, ¿no? Del balcón, etcétera. La verdad es que es un súper libro, si tiene oportunidad de conseguirlo, de Y conseguir fíjate esta que guía, se repartió de gratuitamente. Puebla, Atlisco y Yo Cholula. recuerdo que iba caminando por las calles del centro y una persona se acercó y, Sí, sí. y me entregó ese muy interesante Pues qué libro. interesante, ya a mí no me tocó salir ese día, Te doy chance de que lo veas pero tantito lo puedo ver. y me lo regresas. Ya, espéralo. No, Dijiste pero ábrelo. que lo viera tantito. Ábrelo, te doy ¿Lo permiso. puedo abrir? Ya lo abrí. Te lo devuelvo, no sé que haya un reclamo posterior. Oye, Nacho, tú, bueno, seguramente has pasado 1000 veces por Mira, esta 100,000 8 veces. Oriente. Te voy a decir una cosa. La casa de la 8 Oriente 210 fue de mi madre. Una casa la que casa de tiene, culto. pues una fachadita de piedra, tiene poco frente. Ahí estuvo el armero Siliceo, Evaristo Siliceo. Allí estuvo una relojería, un gran relojero. Y vivió una familia en el entrepiso, que ocupaba toda la planta alta, que tenía bastantes gatos y perros. Y esa 8 Oriente para mí es una calle con muchísimos recuerdos, pero siempre me detuve a ver la casa de los de Velasco, porque tenía la esperanza de que alguna vez estuviera abierto el zaguán y lo logré como 4 veces. Admirar el patio interior le da la justificación de que muchas personas hayan querido hacer grabaciones, filmaciones en el interior de esa casa para telecine, para teleteatros, para cortos y para algunas escenas también de largometraje. Entonces a mí me da muchísimos recuerdos la calle de la 8, porque además es la que desemboca al teatro principal. Sí, fíjate que hablando de filmaciones, hay un video muy interesante en YouTube en el que podemos asomarnos dentro de esta casa, que se hizo precisamente para los conciertos que se hicieron la serie de conciertos que se hacían, que hablamos en el programa anterior, Puebla Musical, Puebla y Ciudad al mismo Musical. tiempo también se hicieron, creo que fue un aniversario del 5 de mayo, y entonces vinieron a grabar dentro de la casa y en otras partes. Claro. Fueron a la UDLA, y ahí si lo buscan, no recuerdo cómo se busca el video, pero a lo mejor Puebla en los 70, a lo mejor por ahí le sale, a color, está muy, muy bueno y de muy buena calidad. Y por esa época dejaron de entrar porque precisamente la familia de Velasco, pues se les ocurrió hacer su casa como hostal. Y entonces en los 70, varias personas que llegaron a hospedarse, pues llegaron a conocer El esta Hostal de casona, Velasco. el Hostal de Velasco. Que era posiblemente el hotel más lujoso en los años Sí, 70. claro, por mucho. Además era todo un Sí, privilegio. lo que pasa, imagínate cuántos muebles de esta familia desde mediados del siglo XIX no acumularon hasta el día de hoy. Una colección impresionante Claro. de inmobiliario. Oye, ahorita que mencionas esta casa, ¿le puedo decir que en la película El redescubrimiento de América se llama? Sí, de la novela de Marco Redescubrimiento Aurelio Almazán, que Exactamente. es recomendable, ¿eh? Hay una parte de la película que se graba en esta casa. Que se filma. Sí, Sí. ahí se filmó. Ahí se filmó. Bueno, La película también. se llamó El redescubrimiento de México. ¿De América o de México? No, de México. Y Sí, sale sí, don sí. Seferino Díaz Fernández, que emula a un granjero de allá, de Tehuacán, que después creció tanto, que hizo la industria del huevo y el pollo. Y su compadre, don Ramón Teocaltiche, Pancho Córdoba. Pancho Córdoba, Claro. hace del compadre ese que a veces tiene altibajos por ser pues tan alegre, tan ojo alegre también. Buen bebedor. Buen bebedor, buen cantador. Y se hacen muy buenos amigos, No. se hacen compadres. y Pero casi- después de un pleito de cantina. Casi hermanos, claro. Ahí- Pero ahí se interesante la historia de esta casa de Velasco, ¿no? Sí, continuamos con ella. Sí, hay una foto donde le van a entregar a don Francisco de Velasco, ya muy ancianito, pues el reconocimiento por haber transformado la ciudad de Puebla, fue el que introdujo el drenaje, alumbrado y Oye, que muchas para cosas. muchos, don Gustavo, Hijo nacido en esta casa. considerado el mejor presidente municipal en la historia de Puebla. Entiendo el contexto, es decir, a él le toca ser presidente municipal a principios del siglo XX, le tocan estas mejoras del drenaje, del alumbrado, etcétera,
y por eso le consideran, no demeritando, por supuesto, el trabajo de los demás o a lo largo de la historia de nuestra ciudad, pues quien ha sido autoridad municipal, pues ha ido teniendo logros distintos y ha permitido que esta ciudad crezca y sea lo que ahora es y disfrutamos. Pero sí, al señor de Velasco, muchas personas lo consideran como el gran presidente municipal o el gran alcalde que tuvo Puebla. Con obras de ingeniería, claro. Sí, sí. Oye, vamos a ver la Casa Arrieta. Bueno, se llama así, o Porque le ahí dan nació este nombre. el pintor tlaxcalteca. Y ahí vivió, pero fíjate que él no era el dueño de la casa. No. El dueño de la casa Ocupaba fue un señor que se llamó Don Alonso Valiente en el siglo XVI, que fue 4 veces alcalde, hablando de presidentes municipales. Y le dio el nombre a la calle, ¿no? Y le dio la el nombre a la Alonso calle. Valiente. Claro. Por supuesto, en esta casa hubo una curtiduría y el señor Limón, don Miguel Limón, la compró en 19,000 pesos oro. Eso es lo que le costó. Y el señor Arrieta, el pintor, Arrieta el artista, ocupaba... Una crujía. Sí. ¿Y se sabe cuál? Sí se sabe, Ahí, ¿verdad? ahí está, Sí, claro. me parece. Él era muy ¿Dónde pobre. está el anuncio de los pianos? Sí, era pobre. Y van a decir, ¿por qué? Si era un gran pintor y tenía... vaya, los pintores no se morían de Tenía hambre. una gran proyección. Sí, lo que pasa es que él también se dedicó a hacer pinturas que no eran muy del agrado de los ricos. Por ejemplo, no hacían retratos. Su labor casi era de hacer bodegones, que sí se vendían, pero otros también que No no. se acostumbraban, Por ejemplo, el paisajismo, el exactamente. costumbrismo, en fin. Por ejemplo, hay un cuadro de una cantina, de una pulquería, entonces no creo que ese tipo de cuadros se hayan vendido. Bueno, ya viendo a la casa, él ocupó la cuarto que está entre la primera ventana y la siguiente, porque hay 3 en línea, sí. en la segunda. 1, 2, Sí. 3. Se llama entresuelo. Sí, el entresuelo. O un entrepiso. O entrepiso. Y era una covachita que se conducía esa covacha a través de una escalera muy angosta, que cuando Guillermo Prieto lo visita a Agustín Arrieta en su casa, él, cuando ya ves que escribió mucho sobre Puebla, él se refirió a su casa de Agustín Arrieta y se refirió a este corredor, a este pasillo que estrecho, llevaba, llamándolo cerbatana, cosa que a lo mejor en el lenguaje de la época significaba estrecho, algo, ¿no? Estrecho. Claro. Y lo mencionó como cerbatana con escalones. Sí, entonces, sí. Porque la cerbatana era una especie como de flauta, pues era un carrizo, ¿no? Que se utilizaba para arrojar cosas. Sí. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de algunas casas importantes, casonas, bien llamadas casonas, por su elegancia, por esta presencia en nuestra ciudad. Vamos y volvemos. A pesar de haber nacido en Tlaxcala en 1803, José Agustín Arrieta hizo su carrera como pintor en la Puebla decimonónica, en donde vivió toda su vida. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de las casonas, así es que lo invito para que continúe con nosotros. Si acaba de encender su televisión, bueno, pues le cuento, ya hemos visto casas importantes, algunas han desaparecido. Esta, afortunadamente, se recuperó solamente la fachada. ¿Verdad que sí? Es decir, gracias a fotografías se pudo reconstruir porque tuvieron a bien tirar esta llamada Casa de la Santa Inquisición en la 3 Poniente, 141. Y precisamente cuando le estaban tirando, Enrique,
precisamente la fachada estaba sirviéndoles para que no se notara la demolición, para que no fuera tan notorio, Tan evidente. tan evidente, pero fue defendida por aquellos que formaron siempre la Asociación de Amigos del Centro Histórico. Oye, para que las personas se ubiquen, está en la 3 Poniente, donde está Sears, ahí está. Es 3 Poniente 140. Es la casa de junto, pues, Sí, o dos casas, ¿no? Como muchas casas de este tipo en el centro eran usadas como vecindarios y Sí. tenía incluso hasta bares allí en el frente, Pero- y en el interior pues estaba dividido en casas, en departamentos, y eso hizo que tuviera un gran deterioro. Ya, Llega don Enrique Montoto, Montoto. y la compra. Y entonces, bueno, él ya tenía la intención de De hacer un tirarla. edificio. Definitivamente la quería tirar, ¿no? Para lo cual, bueno, desaloja a los inquilinos y lo que le hacen a las casas para Y tirar, De van manera tirando vivienda amable, por vivienda. le bloquean los desagües para que se Y con acumule el harta agua, se caridad echen a perder los cristiana. techos y de ahí se desplomen, ¿no? Claro, claro. Y entonces se empiezan a dar cuenta los defensores del patrimonio, en este caso el señor Ramón Pablo Loreto, que ya hemos hablado mucho de él, Sí. gran defensor del patrimonio, y él empieza a denunciar el caso, ¿no? De que se empieza a tirar esta casa. Don Enrique Montoto pues, se apresura y empieza a derribarla, y ahí es cuando empiezan a ver los amparos y todo este lío judicial. Para que no lo viera la gente, como Sí, menciona Nacho, la don fachada Enrique tapada. Montoto Muchos puso años. una empalizada Sí. que cubría toda la fachada. Que además simulaba que estaba por derrumbarse. Sí. Él decía que está incluso el juicio fue en ese sentido. Él demostraba que ya estaba cayéndose y otros que no. Entonces la empalizada esta sobresalía la banqueta de la Claro. gente. Los poblanos tenían que salir a la vía. Y siempre había de tambos, los- ¿sabes? Sobre Sí. el arroyo, ¿verdad? Sí, siempre. Ponían unos tambos. Costales de arena, de Sí, escombros, sí, etcétera. sí. Y bueno, pues la tiró completamente. Hasta Notorio la que la fachada. fachada tiene unos atlantis sosteniendo a manera de columnas las cornisas y los estucos. Es una casa de una manufactura exquisita, con rosetones y vericuetos, escuetos. Sí. Sí. Una maravilla Los habitantes y una originales. joya para la ciudad. Oye, pero gracias a estas fotografías y estas imágenes de esta casa, se pudo volver a hacer la fachada. Es decir, la fachada que usted ve ahora no es la original. Se reconstruyó con base en estas fotografías. Sí, Se fueron viendo los detalles y se fueron haciendo otra Sí. vez. Hicieron una idéntica. ¿Verdad? Igualita. Sí, porque igual otra que está a un costado del teatro principal. así es. Imagínate, ya fue por orden presidencial. Sí. Precisamente por eso se hizo y sentó un precedente para los que hicieran lo mismo, ¿no? sí, eso crea ya el estricto reglamento del Instituto de Antropología y se corrigieron también los lineamientos de los ayuntamientos para permitir esto. Y esto viene desde la época de la colonia, no es de ahora. Sí. Desde la época colonial, en la Fundación de Puebla, la traza y montea requería que hubiera un maestro que se le llamó el constructor mayor, ¿no? O el obrero mayor. Maestro mayor. Y el obrero mayor precisamente vigilaba que todas las construcciones se revisara para que llevaran un lineamiento y un ordenamiento que ya no se ve después cuando llegan al Boulevard 5 de Mayo y empieza a crecer. Era el límite. Y hacia el norte lo mismo, empiezan a crecer. Cruzas la 11 norte-sur. Sí. Y por otro lado llega un gobierno que hace un gran colegio que no permite pasar de un lado a otro, Sí. que no sabe dividir las calles. Y pues desafortunadamente la traza y montea original se puede conservar y se observa en nuestro centro histórico. Básicamente. Y en las colindancias, pues Sí. en algunos barrios se sigue la traza, pero después se pierde, ¿no? Sí. Por esto que Incluso has el asunto comentado. que se hablaba hace un rato de las cañerías, el maestro cañero vino hasta de 1664, pero quien vino a corregir fue el señor de Velasco, Hasta principios del siglo XX. hasta principios del siglo XX, porque ya era insuficiente por el cálculo poblacional. Sin embargo, todavía tenemos un drenaje profundo desde la época de la colonia que favorecía. En el siglo XX ya teníamos inundaciones por las grandes lluvias y por eso algunas casas
se planeaba que tuvieran pues un pequeño, alguien le dice sótano, pero no es un sótano. No. Es para que permitiera la entrada y salida del agua. ¿Qué tal? Oiga, don Gustavo, en esta siguiente imagen, para que usted ubique, vamos hasta la 9 Norte y la 18 Poniente. Así es. Ahí donde está el templo de Qué San Pablo de los bonito. Frailes. Bueno, pues en la esquina, o sea, pasando, si sigue caminando por aquí, se topa con el templo de San Pablo de los San Frailes. Pablo. Esta es la casa de la esquina, ¿verdad? Sí, es la casa que hizo Rafael Ibáñez, este arquitecto que hizo varias obras en la ciudad de Puebla. Y también escribió un libro que se llama La Puebla Colonial, que habla de, hace muchas recomendaciones, aparte de escribir muy bien la ciudad colonial, hace recomendaciones de lo que se debería de hacer los futuros arquitectos para que no contrastaran tanto como, por ejemplo, lo que Con estamos hablando la modernidad, de ese no edificio contrastar. tan feo que hicieron para cuando tiraron la casa de la Hidalga. Y sentó como precedente o como su pensamiento arquitectónico su casa. Él construyó su casa en esa esquina como para poner el ejemplo de qué es lo que se debería de construir para los arquitectos que lo quisieran seguir en su ejemplo, ¿no? Entonces es una casa de tipo neocolonial que él hizo, que él habitó. Eclectic. Y sí, bueno, su intención era que no Ejemplificar. contrastara de manera negativa con las casas coloniales, porque sí tienen cosas coloniales como, por ejemplo, el ladrillo, Talavera, pero sí algunas cosas diferentes. Oye, Gustavo, no entiendo. Yo te recuerdo también un ingeniero Ibáñez. Me imagino ya sería hijo del arquitecto. Ibáñez, Guadalajara. Porque Él era el Rafael ingeniero Ibáñez Ibáñez que hace y que crea un estilo, pues hace de algunas casonas, llamadas en ese tiempo casonas, edificios de apartamentos metiéndoles entre pisos. Y en la Avenida Reforma y en algunos otros lugares, por ejemplo en la 11 Norte y la Reforma, hay 2 edificios que tienen ese estilo del ingeniero Ibáñez. Y son totalmente, imitación de lo colonial, aunque ya se utilizan materiales como el concreto y otras cosas. Claro. Esta imagen es una de las casas, yo creo que más bonitas de nuestra ciudad. Representativas de Puebla, sí. Icónica. Es la casa de Alfeñique, que en el siglo XVII, es cuando aparece, pero es reedificada en el siglo XVIII. Esta casa estuvo valuada en 14,000 pesos, oro, ¿verdad? Sí. A un señor que era herrero, don Juan Ignacio Morales, que era herrero, y se la deja a su hijo José Antonio, que era pintor. Ellos eran de Atlisco. Ahí me llama la atención el tendedero aquel de la iluminación en ciernes que ya se daba Aquí, en la mira. modernísima ciudad de Puebla, ¿verdad? Sí. Ahora afortunadamente ahí ya está todo el ese candil. cablerío ya lo están metiendo. Ojalá Oye, y en ya esta los señores esquina, de teléfonos también se apliquen, ¿no? mira, si me apuras, estaban 2 pulquerías. 2 pulquerías. Y ¿Diferentes o una y una? una y una. Mm. Y luego, ¿sabes qué? De este lado, sobre la calle de Chito Cohetero, la calle de Chito Cohetero estaba la afiladuría Camarillo. Pues es que los cuentan- camarillos son de Atlisco. Ándale, que cuentan que ahí se afilaron los machetes Ándale, ¿para cuál revolución? para la batalla del 5 de mayo. Pues Ya desde entonces existía. ya se surtía para los Oye, Xochiapulcas. lo que pocas personas conocen de la Casa de Alfeñique, de este museo maravilloso, que es museo desde el 5 de mayo de 1926, se convierte en el primer museo regional y tiene una colección por demás envidiable y valiosa. Sí. Hay un cuadro ahí de don Porfirio que, mira, le falta respirar, No me digas. por Dios. Es precioso. O sea, No está me lo vayan muy a bien despertar hecho. cuando vayan a visitarlo. Y Oye, otra cosa, no, te también voy a dar hay un dato. baúles y cosas del Vestimentas. mercado del Parián, Claro. donde venían todas las mercaderías de Oriente. Oye, esta casa le sirvió de fondo legal, ¿no? Por su valor, para crear el Monte de Piedad Vidal Ruiz. Este Monte de Piedad que está en la 4 Norte
y la 4 Oriente, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Esta casa sirvió de garantía, pues. Sí, porque precisamente Alejandro Ruiz Olavarrieta fue el Exactamente. que dona la casa a la ciudad y fue el último propietario después de muchos Y la propietarios que beneficencia hubo. pública, Sí, ahí ¿verdad? la adquiere el gobierno del estado y es donde la dedica para museo regional, que así se llama el museo Continúa regional. siendo entonces un museo regional. Pero no hemos hablado de su origen, porque en su origen el final del siglo XVIII. Bueno, eso es muy Mira, romántico. vamos a una pausa y ahorita le contamos un poco más de la historia de esta casa maravillosa, de esta casa de Alfeñique. Vamos y volvemos. El Museo Regional Casa de Alfeñique alberga una colección de 1.598 piezas en sus 19 salas de exhibición. Ya estamos de regreso en esta Puebla, en mis recuerdos, y estábamos platicando de casonas, y en el bloque anterior nos quedamos platicando de la Casa de Alfeñique, este museo regional que decimos tiene una colección por demás envidiable. Déjeme, le voy a contar algo de esta Casa de Alfeñique, de este museo. Hay personas que vienen a visitar nuestra ciudad o los mismos poblanos, de repente acuden en estos viernes y noche de museo, ¿no? Que hacen los viernes, y de repente quieren entrar a la Casa del Alfeñique y no se les permite la entrada porque van por grupos reducidos. A raíz del sismo, de este sismo tan fuerte que hubo, la casa se dañó. Entonces se llegó a reparar y todo, pero tienen que seguir ciertas medidas porque no puede haber una gran cantidad de personas en su interior. Corren peligro, pues, y pueden causar daños a la estructura, que de por sí quedó dañada, ¿no? Del Y 99, han ¿no? ido haciendo reparaciones y la han ido restaurando. Pero usted no se moleste cuando le digan, oiga, perdón, pero el grupo que está tarda media hora en salir, se puede esperar. Se refiere a esto, a que no puede haber una gran cantidad de personas en su interior Sí, sobre de, todo que no esta se casa llene, tan ¿verdad? emblemática Sí, sí. y tan importante. Sí, Pero hemos nos dicho que iba es usted a contar algo, que es don Gustavo. el ejemplo cumbre del barroco poblano, es esta precisamente. Mira, Es la que le llamamos alfeñique, que nos remite al dulce. este dulce árabe. Esa etimología árabe Sí. de la palabra, ¿no? Que se Alfeñique. refiere a un dulce. A un dulce de Por azúcar. un tiempo confundieron algunos diciéndole Casa del Alfeñique, pensando que el alfeñique era un personaje, Como un y personaje. no es eso. Sí. El Casa alfeñique de es lo que tú alfeñique. dices, Sí, es un dulce para repostería. Sí. Claro. Y se le debe de quitar la preposición del, y es casa de alfeñique. No del. Exactamente. Y bueno, casi todos los habitantes de apellido Morales que habitaron por más de un siglo, Claro. entre ellos El pintor, el pintor que Francisco. no habitó él la casa, Francisco Morales van den Eyden, que dio su fama, le dio nombre a una calle que es la de la compañía, porque ahí está la Casa de las Bóvedas y ahí trabajó él como director de la Academia de Pintura. De Y él fue Bellas Artes, fue ¿no? nieto del que hizo esta casa, que hizo mucho dinero por la herrería. Un señor... Era herrero, Era claro. herrero, y imagínate qué cantidad de dinero que hizo este señor. Pues porque mira nomás los es balcones. Una casa impresionante. Además tiene una ubicación privilegiada, ¿no? La Casa del Alfeñique. Claro. Sí. Es la calle de Chito Cohetero. Sí. 4 Oriente, esquina con 6 Norte. Esa es la 6, que termina en el Portalillo, Sí. ¿no? Una cuadra y media hacia el norte. Por cierto, en la siguiente esquina, ¿no? Aquí en la esquina de la 6 y 6, venden unas paletas, don Gustavo. No, ¿para qué le Y cuento? es la calle también de las curtidurías. Ahí estuvieron.
Sí, ahí estuvieron, Las ya no 6 Norte. están. Había algunas tiendas, unas locales que... Peleterías. Peleterías, arreglaban zapatos o entintaban Claro, piel. claro. Sí, sí, sí. Oye, esta siguiente imagen que le vamos a presentar se refiere a la famosa Casa de los Leones. La Casa de los Leones que rompe, ¿no?, con la arcada del portal que está sobre la 16 de septiembre. Ahí está la Casa de los Leones por estas figuras de estos felinos, mire, están hasta arriba. Que Tienen ya fueron dos. sustituidos, ¿no? Ahí se ven. ¿Ya viste? Bueno, aquí está uno. Sí. Y del otro lado está el otro. Sí. Y rompe por la altura, mira, en esta arcada el portal que sigue uno de los arcos es más bajito que el otro. Sí, que tiene su gran explicación histórica, porque ahí precisamente en esta Casa de los Leones fue donde se construye la primera iglesia. Motolinía establece la primera iglesia primitiva, de donde se empezó a trazar la ciudad. A trazarse. Y hubo dos habitantes, los primeros habitantes de la ciudad, Hernando de Elgueta, al que mencionaba yo hace rato, y otro Alonso Gonzalo, que ocuparon los extremos de la calle, y el templo estaba en medio. Entonces, cuando se derriba el templo, los arcos los habían construido estos dos señores de españoles. Sí. Habían construido sus arcos de diferente estatura, y entonces para emparejar, bueno, no emparejar, pero realmente se completó y quedó disparejo esa por altura. Eso se ve Sí. esta de acá, mire. Aquí le mostramos. Y se acuerdan que estos españoles se les dio permiso de construir encima de los portales, y por eso debidamente en España les dicen soportales, porque hay construcción arriba, ¿no? Encima, pero aquí les decimos portales. Soportal. Y bueno, aquí se hicieron posteriormente los segundos pisos, y esta casa se construyó también. Hubo unos viejitos que cuentan la historia, que habitaron esta casa. Uno se llama Ambrosito, que una rima... ¿En qué época? Bueno, eso ya fue en el siglo XIX, que tenían una cerería, una cerería en la parte de abajo, si no es leyenda, que una rima los mencionaba como viejecitos verdes, pero los verdes eran los leones, porque los leones estaban pintados de verde. Entonces hicieron una rima ahí chistosa, para referirse a los dueños. Referirse a los dueños, Qué interesante. mencionándolos como eran. Esos son verdes. Recuerdos de Puebla, sí, señor. Viejitos verdes. Oye, y en este portal, en esta misma calle, estuvo una de las primeras estaciones de radio de nuestra ciudad. Por aquí se instaló la XCD. Los inicios del XCD 1170. estuvieron aquí en este portal. ¿Te acordarás del Vasco? ¿Cómo que no? Se comía re bien. El Vasco, el Arriba, Iberia, la Princesa. La Princesa, claro. Todos Bueno, y ellos la taquería La Oriental, que precisamente está en esta casa. Bueno, la primera taquería La Oriental que hubo de ahí. los Leones. Ahí Por sí. cierto, que despedía un olor a caldos de camarón apestosos, pero que se antojaban. Entonces, tú ya veías ahí pasar a las 1 de la tarde a toda la gente, estudiantes y lo que fuera, entrando ahí a comerse un taco árabe y un caldo de esos. Ni hablar. Eso fue el inicio. A lo mejor ya tendremos un programa para los tacos árabes. Oye, otro crucero importante es el de la 16 de septiembre y la 5 Oriente. La Casa del Obispado. Acuérdense que la 16 de septiembre divide a las ciudades este gran eje donde se divide entre Oriente y Poniente. Bueno, pues del lado Oriente, es decir, de este lado de la calle, pues está lo que conocemos como lo que sería el Palacio Episcopal, que hemos platicado ya infinidad de veces su historia, qué oficinas, ¿no?, de correo, de telégrafo, incluso de tránsito, se han albergado en este inmueble. Con esta imagen vamos a terminar el programa del día de hoy platicando de las casonas, don Gustavo, ya nos vamos. Sí, pues nos tenemos que ir, ya no mencionamos que aquí habitó Juan de Palafox y Mendoza y todos los obispos. Y que faltan aquí unos azulejos con jarrones con flores, que es el símbolo de la Inmaculada Concepción, que fue patrona durante más de 150 años de la ciudad de Puebla. Claro, claro. Entonces, esos jarrones con flores los van a encontrar hasta en los clavos de catedral.
Ya nos vamos. Oye, y que aquí se sirvieron los primeros chiles en nogada. Claro, según claro. cuentan. Cuando llegó Además, Iturbide, cuando sí, llegó sí, don ahí en la Agustín. parte de arriba. Ya nos vamos. Agradecemos el favor de su atención en esta Puebla en mis recuerdos. Nos encontramos en la próxima emisión. Hasta entonces.